Bienvenidos mis estimados hermanos a este cuarto tema del curso de apologética que estamos siguiendo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que tienen el interés de formarse más en la fe, para amar más a Dios, para conocerle y darle gracias por esta maravilla que es la Iglesia Católica que Él sostiene, que Él alimenta y que guía a través de su Santo Espíritu. Hemos tenido ya 3 temas en los cuales hemos abordado cosas que son muy importantes dentro de nuestra fe. Hay temas que las personas buscan más como las imágenes, el bautismo de los niños, etcétera, que vamos a tratar en determinado momento. Sin embargo, es necesario no solo irnos a los temas que producen más reproducciones, sino irnos a aquellos temas que son fundamentales para nosotros. Por eso hemos iniciado hablando acerca de la existencia de Dios. Hemos hablado también de la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Eso nos llevó 2 partes del tema número 3. El primero fue acerca de la apologética en general. El segundo hablamos sobre las pruebas de la existencia de Dios. Y en el tercero, como les mencionaba anteriormente, abordamos la divinidad de Cristo. ¿Por qué son importantes estos temas? Porque si Dios no existe, la religión no tiene razón de ser. Y si Cristo no es Dios, la religión cristiana carece de todo respaldo divino que nosotros pudiéramos pensar. Por lo tanto, daría lo mismo ser cristiano como pertenecer a cualquier otra religión. Vamos a hablar acerca de si el Espíritu Santo es Dios. Como ustedes se habrán dado cuenta, los cristianos, la mayoría, porque están los cristianos que dicen que son unitarios, que no creen en la Santísima Trinidad, sino creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que no hay diferencia. Nosotros, la mayoría de cristianos católicos y no católicos, creemos en la Santísima Trinidad, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y en esto de la Santísima Trinidad, la mayoría de cristianos estamos de acuerdo en que hay una Trinidad divina, con 3 personas distintas, como decíamos anteriormente, formando un solo Dios verdadero. Pero hay sectas, como los testigos de Jehová, que andan de casa en casa, tocando las puertas, engañando a mucha gente, que niegan tanto la divinidad de Cristo, como vimos en la primera parte del tema número 3, y también niegan la existencia del Espíritu Santo. Ellos no creen que el Espíritu Santo sea Dios, que sea persona. Y hoy, en este cuarto tema, yo lo invito para que tome catecismo, Biblia y cuaderno, porque vamos a analizar: ¿el Espíritu Santo es Dios o es la fuerza de Dios? Vamos a darnos cuenta si el Espíritu Santo es persona, si tiene las características de una persona o es como una energía. Por lo tanto, nuestro tema de hoy se va a dividir en 3 partes. Primero vamos a hablar un poquito de las objeciones, luego vamos a dar citas bíblicas sobre la divinidad del Espíritu Santo, para luego irnos al catecismo de la Iglesia Católica para saber qué nos enseña la Iglesia acerca del Santo Espíritu de Dios. La recomendación de literatura para este tema es un libro de Scott Hahn que se llama Comprometidos con Dios. Habla acerca de la fuerza de los sacramentos. Ya en la introducción de este libro, el autor nos deja entrever que cuando él era presbiteriano, los sacramentos le parecían lo más aburrido, pero cuando tuvo su camino de conversión hacia la Iglesia Católica, se dio cuenta de lo maravillosos y necesarios que son. Un estudio maravilloso que se contiene este libro de historia de los sacramentos, también rico en citas bíblicas y enseñanzas y experiencias personales del autor. Recordemos que Scott Hahn es un pastor convertido al catolicismo, da clases en una universidad católica y tiene un hijo que es sacerdote. Esta es la recomendación entonces en este cuarto tema de literatura, el libro Comprometidos con Dios del autor Scott Hahn. Ahora abordemos el tema que tenemos a través de este video. Se dice que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Por lo tanto, el fin que tengo en este tema es que no solo sepamos cómo responder a aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino que nosotros los católicos también conozcamos más acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Muchos dicen que es el gran desconocido, y es cierto. ¿Sabe usted cuando ha tenido la oportunidad de compartir algún tipo de enseñanza con grupos, con movimientos o en alguna conferencia en mi parroquia? Les he preguntado y la mayoría me responde bien acerca de lo siguiente. Les hago la siguiente pregunta: ¿cómo se llama la ciencia que estudia a Dios? La mayoría contesta: teología. Muy bien.
Y luego les pregunto, ¿cómo se llama la ciencia que estudia a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo? Allí baja un poquito el número de personas que responden correctamente, pero todavía tenemos un número considerable que dice Cristología. Posteriormente les pregunto, ¿y cómo se llama la ciencia que estudia al Espíritu Santo? Silencio sepulcral. Se ven unos a otros, se codean, aunque sean catequistas o formadores o predicadores, muchos desconocen cuál es el nombre de la ciencia que estudia el Espíritu Santo. ¿Y usted sabe cuál es la ciencia que estudia el Espíritu Santo? Si así es, por favor escríbame en los comentarios. Dígame, hermano, la ciencia que estudia el Espíritu Santo es tal. No porque su servidor no lo sepa, sino que quiero que ustedes se manifiesten a través de los comentarios, que me escriban, hermano, la ciencia que estudia el Espíritu Santo se llama tal. Así podemos nosotros conocer más y las personas pueden aprender acerca de lo que usted también sabe. Usted va a colaborar conmigo entonces a través de los comentarios diciéndonos, hermano, la ciencia que estudia el Espíritu Santo, yo sé cuál es y me escribe por allí cuál. Aprovecho también el tiempo no solo para pedirles que comenten, sino para que si aún no están suscritos, por favor suscríbanse a este canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y por favor denle me gusta para que nosotros nos demos cuenta el alcance que estamos teniendo y si es de su agrado este curso de apologética que estamos abordando. Recuerde también, si aún no ha visto las enseñanzas anteriores y es el primer video que está usted observando, en la parte de arriba en las recomendaciones usted va a poder encontrar la lista de reproducción de este curso de apologética que no hemos avanzado tanto, ni siquiera hemos llegado a la mitad, pero que sí, ya tenemos temas fundamentales como la existencia de Dios, la divinidad de Cristo y este que estamos abordando ya acerca de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Usted no conoce todavía quién es el Espíritu Santo? Por favor, quédese, vamos a abordar esto, aunque no va a ser una catequesis completa, porque solo quisiera abordar cuestiones exclusivamente de apologética. Vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios, que la Biblia así lo dice y que el Espíritu Santo es una persona y no como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza, pero que no es persona. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya el estudio de apologética acerca de si el Espíritu Santo es Dios? Vamos a ir primero a las objeciones. Y son 3 las objeciones que los testigos de Jehová ponen acerca de su negación de la divinidad del Espíritu Santo. La primera es consistente en afirmar que la Biblia no enseña en ningún sitio, según ellos, que el Espíritu Santo sea una persona ni que sea Dios. Esa es la primera objeción que ponen. Dicen ellos que en la Biblia no encontramos, ni por aquí ni por allá, ninguna cita donde se nos hable que el Espíritu Santo sea persona y mucho menos que sea Dios. La segunda objeción que ellos ponen es, ellos señalan que el Espíritu Santo es como una fuerza impersonal, como la energía, como el agua, ya que se nos dice en la Biblia que se es bautizado con el Espíritu Santo y también que se es bautizado en agua. Ellos dicen entonces que así como el agua bautiza y el Espíritu Santo bautiza y el agua es impersonal, por lo tanto el Espíritu Santo es impersonal. La tercera objeción es similar a la segunda. Vienen ellos a decir que el Espíritu Santo ni es Dios ni tiene personalidad porque de él se afirma en las Sagradas Escrituras que se bebe. Ahora bien, puesto que lo que se bebe siempre son sustancias sin personalidad como agua, vino, etc., el Espíritu Santo no es Dios y tampoco tiene personalidad. Ahora vamos a darnos cuenta que esas 3 objeciones encuentran su respuesta en las Sagradas Escrituras. Podemos resumir las 3 que hemos visto en que ellos niegan que el Espíritu Santo sea persona y que ellos niegan que en las Sagradas Escrituras afirme que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es darnos cuenta que el Espíritu Santo sí es un ser personal. Y de ahí entonces vamos a unir este punto número 1, que son las objeciones, con el punto número 2 para darnos cuenta qué dicen las Sagradas Escrituras acerca del Espíritu Santo. Allí entonces el punto número 2 va a contestarnos las objeciones que acabamos de ver en el punto número 1. Y al finalizar nos vamos a dar cuenta que la Biblia sí dice que el Espíritu Santo es persona y también la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Entremos entonces al estudio bíblico para responder a estas 3 objeciones de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo aparece en la Biblia como una fuerza impersonal, es decir, que no es persona. Por el contrario, vamos a encontrar ahora que en las Sagradas Escrituras encontramos que al Espíritu Santo se le dan cualidades de persona. Vamos con la primera. El Espíritu Santo enseña y recuerda. Repito, el Espíritu Santo recuerda y enseña.
Entonces, si la Biblia nos dice que el Espíritu Santo enseña y recuerda, estas son características de persona. Una fuerza impersonal no puede ni enseñar ni recordar. Vamos a la cita bíblica que la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Repito, San Juan 14, 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Lo repito, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Una fuerza impersonal no puede ni enseñar ni recordar. Y aquí Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo enseñará y recordará. Una fuerza impersonal tampoco puede dar testimonio, y en las Sagradas Escrituras nos vamos a dar cuenta que ellas nos dicen que el Espíritu Santo da testimonio. Para eso vamos a San Juan capítulo 15, versículo 26. Repito, San Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Repito, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Si fuese cierto, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, entonces no puede dar testimonio. Aquí Cristo le está dando una cualidad de persona al Espíritu Santo porque dice que el Espíritu Santo dará testimonio de Él. Ya llevamos 2 pruebas entonces en la Sagrada Escritura, pero no nos quedamos allí, vamos a seguir avanzando. Romanos 8:16. Pues el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito, pues el Espíritu mismo da testimonio junto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si fuese cierto, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, porque acá las Sagradas Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo da testimonio. Por lo tanto, el Espíritu Santo, al tener esta característica de persona, eso nos da a entender que es una persona, pero no cualquier persona, es una persona divina, es decir, es Dios. Sigamos avanzando para seguir descubriendo las maravillas del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guía a la verdad. San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Otra vez. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Aquí entonces se da otra característica de persona al Espíritu Santo porque dice que nos guiará a la verdad. Un ser impersonal no puede guiar a la verdad de ninguna manera. El Espíritu Santo glorifica. Repito, el Espíritu Santo glorifica. San Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Repito, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Ahí tenemos otra característica de un ser personal. Nos dice que el Espíritu Santo glorifica. Ahora veremos que en las Sagradas Escrituras encontramos que el Espíritu Santo dirige la evangelización. Así como usted lo oyó, el Espíritu Santo dirige la evangelización. Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 6. Repito, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 6. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Repito, atravesaron Frigia y la región de Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Aquí nos damos cuenta que los apóstoles se mueven como el Espíritu Santo les va poniendo en la mente y en el corazón, y se rigen por su voluntad. Y la misma palabra de Dios que acabamos de leer nos dice que el Espíritu Santo impidió que fueran a cierto lugar a proclamar la palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que dirige, el que dice dónde, cuándo y cómo. Si el Espíritu Santo fuese una energía impersonal, ¿cómo va a dirigir la evangelización? Lo que acabamos de leer nos da la certeza de que el Espíritu Santo es persona porque es Él el que dirige la evangelización.
Vamos con otra característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce. Romanos capítulo 8, versículo 14. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, porque los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra característica de persona que se le atribuye al Espíritu Santo. Vamos a otra. El Espíritu Santo intercede. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Asimismo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Pero el que sondea los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede según Dios en favor de los santos. Voy a repetirlo. Asimismo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Pero el que sondea los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede según Dios en favor de los santos. Si el Espíritu Santo es, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza impersonal, porque aquí las Sagradas Escrituras dicen que el Espíritu Santo intercede. Esa es una característica de persona. Vamos con la siguiente. El Espíritu Santo envía. Repito, el Espíritu Santo envía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron rumbo a Chipre. Repito, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron rumbo a Chipre. Si fuese cierto que el Espíritu Santo es como una energía impersonal, como dicen los testigos de Jehová, ¿por qué las Sagradas Escrituras nos han dicho que el Espíritu Santo conduce, intercede y lo que hemos leído ahora es que el Espíritu Santo envía? Usted sabe también que una fuerza impersonal no puede tomar decisiones y las Sagradas Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo toma decisiones dentro de la iglesia. Repito, el Espíritu Santo toma decisiones dentro de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Dice de la siguiente manera: porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias. Vuelvo a leer. Porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias. Aquí encontramos, mis estimados hermanos, que el Espíritu Santo toma decisiones dentro del seno de la iglesia. Una fuerza apersonal o impersonal no puede tomar decisiones, como las Sagradas Escrituras nos acaban de evidenciar que toma el Espíritu Santo dentro del seno de la iglesia católica. Otra de las citas bíblicas que nos habla acerca de las decisiones que toma el Espíritu Santo en la iglesia la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Repito, Hechos 20, 28. Cuidad de vosotros y de toda la grey en la que el Espíritu Santo os puso como obispos para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió con su sangre. Repito, cuidad de vosotros y de toda la grey en la que el Espíritu Santo os puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios que él adquirió con su sangre. Vamos con otra característica de persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo provoca la profecía. Repito, el Espíritu Santo provoca la profecía. Hechos 11, 27 al 28. Hechos 11, 27 al 28. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, que se llamaba Ágabo, se levantó y por impulso del Espíritu predijo que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Fue la que ocurrió en tiempo de Claudio. Repito lo que dice el texto. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, que se llamaba Ágabo, se levantó y por impulso del Espíritu predijo que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Fue la que ocurrió en tiempo de Claudio. Si el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, ¿cómo es que levanta personas para que profeticen? Otra cita bíblica que nos demuestra cómo el Espíritu Santo provoca la profecía la encontramos aquí mismo en Hechos de los Apóstoles. Ahora capítulo 21, versículo 11. Vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y atándose las manos y los pies dijo:
Esto dice el Espíritu Santo. En Jerusalén los judíos atarán así al hombre a quien pertenece este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Repito, vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y atándose las manos y los pies dijo: esto dice el Espíritu Santo. En Jerusalén los judíos atarán así al hombre a quien pertenece este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí el Espíritu Santo provoca la profecía. Vamos con otra característica. El Espíritu Santo ordena. Repito, el Espíritu Santo ordena. Hechos 11:12. Y me dijo el Espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Voy a repetir lo que dice el texto. Y me dijo el Espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Aquí está dando una orden el Espíritu Santo. Un ente impersonal no puede dar órdenes como aquí las Sagradas Escrituras nos manifiestan que da el Espíritu Santo de Dios. Otra cita, acorde a lo que acabamos de decir, la encontramos en Hechos capítulo 13, versículo número 2. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Repito, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Otra característica del Espíritu Santo es que da dones. El Espíritu Santo da dones. Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 11. Primera de Corintios, repito, capítulo 12 versículos del 7 al 11. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le concede por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a uno fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el único Espíritu, a uno poder de obrar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a uno diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno según quiere. Repito el último versículo. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno según quiere. Se están dando cuenta que las Sagradas Escrituras le dan atributos de persona al Espíritu Santo, pero no nos quedamos allí. Vamos a ver un par más. El Espíritu Santo revela. Repito, el Espíritu Santo revela. San Lucas capítulo 2, versículo 26. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Aquí tenemos la evidencia de que el Espíritu Santo revela, no es una fuerza impersonal. Ahora, mis estimados hermanos, vamos a leer que el Espíritu Santo puede ser resistido. Si fuera una fuerza impersonal, ¿cómo es que se le puede resistir al Espíritu Santo? Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros os estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahora vamos a dar citas bíblicas en las cuales queda evidente que el Espíritu Santo es Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 3 al 4. Repito, Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Entonces dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías y en cuanto lo vendiste no permanecía el precio en tu poder? ¿Por qué has admitido esta acción en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta? Voy a leer el primer y el último versículo. Entonces dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién dice San Pedro que mintió Ananías? Al Espíritu Santo.
Y un versículo más adelante encontramos lo que dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. En consecuencia, si primero dice San Pedro, mentiste al Espíritu Santo, y luego dice, no mentiste a los hombres, sino a Dios, eso significa que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 25 al 26. Repito, Hechos, capítulo 28, versículos del 25 al 26. Cuando se marchaban, divididos entre sí, Pablo tan solo dijo estas palabras: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Ve a este pueblo y dile, con el oído oiréis, pero no entenderéis, con la vista miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí San Pablo le está atribuyendo estas palabras ¿a quién? Al Espíritu Santo. Lo cierto es que San Pablo cita Isaías capítulo 6 versículos del 8 al 9 y allí no se dice que hablara al Espíritu Santo. Vamos a leer, repito, la cita bíblica es Isaías capítulo 6 versículos del 8 al 9. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y le respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y di a ese pueblo, oír oiréis, pero no me entenderéis, ver veréis, pero no conoceréis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda su corazón y se convierta y sea sanado. Aquí en el libro del profeta Isaías dice que está hablando el Señor, es decir, Dios. Y esas palabras las atribuye San Pablo en la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28, versículo 25 al Espíritu Santo. Eso quiere decir que para San Pablo, el Dios que habló en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo, que también es Dios, y por eso saca a colación estas palabras. El Dios del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es Dios. ¿Se equivocó San Pablo al identificar al Espíritu Santo con Dios? ¿O son los testigos de Jehová los que se equivocan al decir que el Espíritu Santo no es Dios? Vamos con otra cita bíblica. Hebreos capítulo 3 versículos del 7 al 11. Repito, Hebreos capítulo 3 versículos del 7 al 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sucedió en la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me sometieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra esta generación y dije: están siempre extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira: no entrarán en mi descanso. Aquí el autor de los Hebreos atribuye estas palabras ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quién dijo estas palabras? Ahora vamos a leer el siguiente texto bíblico. Salmo 95 del 7 al 11. Repito, Salmo 95 versículos del 7 al 11. Pues Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas que Él cuida. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. 40 años me hastió aquella generación y me dije: son un pueblo de corazón descarriado, estos no reconocen mis caminos. Aquí el Salmo atribuye en estas palabras a Dios nuestro Señor, y en el libro de Hebreos el autor se la atribuye al Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios. Por todo lo anterior, es fácil de comprender que en el Nuevo Testamento se identifica al Espíritu Santo de manera clara como el Señor del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver que solo el Espíritu Santo abarca las cosas de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. Pues, ¿qué hombre sabe lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también las cosas de Dios. Nadie las ha conocido sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. Voy a leer la parte que me parece sustancial
de este texto bíblico. Así también las cosas de Dios nadie las ha conocido sino el Espíritu de Dios. Una energía impersonal, como dicen los testigos de Jehová, no puede conocer a Dios, no puede conocer el corazón de Dios, no puede abarcar las cosas de Dios. Por lo tanto, si la Biblia nos dice que el Espíritu Santo conoce a Dios, conoce las cosas de Dios, abarca las cosas de Dios, eso significa que el Espíritu Santo es Dios. También las Sagradas Escrituras nos hablan que se puede pecar contra el Espíritu Santo. Vamos ahora a leer San Marcos capítulo 3, versículo 29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de delito eterno. Leo una vez más. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo del delito eterno. También sabemos que por obra del Espíritu Santo la Virgen María quedó embarazada del Hijo de Dios. Eso lo encontramos de manera clara en San Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el hijo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Si fuese una energía impersonal, ¿cómo es que por obra del Espíritu Santo la Virgen María quedó embarazada? De la misma manera nos lo testifica el Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, versículos del 18 al 20. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponer la infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Como ustedes sabrán, solo Dios tiene omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Es decir, omnisciencia, todo lo sabe; omnipresencia, está en todas partes; omnipotencia, todo lo puede. Nos vamos a dar cuenta que estos tres atributos, las Sagradas Escrituras, se los otorgan también al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo tiene estas tres cualidades o tres atributos, eso significa de manera clara, evidente y fehaciente que el Espíritu Santo es Dios. A nosotros, en cambio, Dios nos lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Repito las últimas frases. Porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Si el Espíritu Santo escudriña incluso las profundidades de Dios, es porque el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce. Por lo tanto, hay omnisciencia en el Espíritu Santo de Dios. Leamos ahora el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el Seol, allí te encuentras. Si monto en las alas de la aurora y habito en los confines del mar, también allí me guiará tu mano, me sujetará tu diestra. El Espíritu Santo está en todas partes. Omnipresencia. Si el Espíritu Santo tiene omnipresencia, eso significa que el Espíritu Santo es Dios. Leamos Job capítulo 33, versículo 4. Repito, Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me ha creado. El aliento del Omnipotente me ha dado la vida. Repito. El Espíritu de Dios me ha creado. El aliento del Omnipotente me ha dado la vida. El aliento del Omnipotente, el soplo, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, encontramos que el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipotente, tres cualidades que solo Dios puede tener. ¿Qué hemos visto, mis estimados hermanos de la Sagrada Escritura? Hemos contestado a la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una energía impersonal? Todo lo contrario, hemos descubierto que el Espíritu Santo tiene inteligencia, decide, ordena, habla, toma decisiones dentro del seno de la iglesia. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras nos dice que el Espíritu Santo es un ser personal. Pero no solo eso, también hemos visto que hay citas bíblicas que nos hablan de manera fehaciente que el Espíritu Santo es Dios y se le otorgan las características de
omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Por lo tanto, podemos decir que las Sagradas Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo es Dios. Pero esto, mis estimados hermanos, ha sido una revelación progresiva, de tal manera que en el Antiguo Testamento encontramos de manera clara la presencia de Dios, del Padre. La del Hijo, la del Verbo, la encontramos un poquito oscura. En el Nuevo Testamento empieza el Hijo ya a revelarse, la encontramos más clara. Pero la revelación del Espíritu Santo aún no ha trascendido más. El día de Pentecostés se revela el Espíritu Santo, luego que se ha revelado el Hijo. Por lo tanto, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ahora vamos a estudiar qué dice el Catecismo de la Iglesia acerca del Espíritu Santo. Vamos a leer únicamente 3 numerales, 684, 685 y 688. Repito, 684, 685 y 688. Pero ustedes, si es recomendable que lo hagan, pueden estudiar los siguientes numerales, del 683 al 747 del Catecismo. Repito, 683 al 747 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí encontramos qué es lo que debemos creer acerca del Espíritu Santo. Empecemos entonces nuestra lectura. El primer numeral, 684. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos incita en la vida nueva que es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Ponga atención por favor a lo que escribió San Gregorio. El Antiguo Testamento proclama muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progreso, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Qué maravilloso lo que dijo San Gregorio. No vinieron la revelación de los 3, sino fue una revelación increchendo, una revelación paulatina. Leamos ahora el numeral 685. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, es decir, de la misma sustancia, la divinidad, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, lo que nosotros decimos en el símbolo de Nicea-Constantinopla o en el credo largo que le dicen a algunos, el nombre sería el credo niceno-constantinopolitano. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Creer en el Espíritu Santo es profesar que es una de las 3 personas divinas de la Santísima Trinidad, valga la redundancia. Ahora vamos a leer el numeral 688. En él nos vamos a dar cuenta que es en la Iglesia donde nosotros podemos conocer y donde se transmite el conocimiento del Espíritu Santo. Dice así: la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo? Oiga, en las Sagradas Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición con T mayúscula, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia que Él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración, en la cual Él intercede por nosotros,
en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Para nosotros entonces, mis estimados hermanos, el Espíritu Santo no tiene que ser el gran desconocido, sino que es necesario que el Espíritu Santo florezca en nosotros a través de los frutos de santidad y que nosotros sepamos que el Espíritu Santo no es una energía impersonal, sino que nosotros confesemos que el Espíritu Santo es Dios. Mis estimados hermanos, resumamos lo que hemos visto. El Espíritu Santo es una persona, así lo dicen las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es Dios, así lo dicen las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, como lo confiesa el Catecismo de la Iglesia Católica. Y recordemos que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará, ni en esta vida, ni en la otra, según lo manifestó Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, así concluimos esta primera parte, podría decirse, del curso de apologética, en la cual hemos hablado del Padre, la existencia de Dios, del Hijo, la divinidad de Jesucristo, y del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene adelante? En la segunda parte hablaremos acerca de temas eminentemente eclesiales. Nuestro siguiente tema será fundamento bíblico de la Iglesia Católica. Yo lo invito entonces a que no se relaje en cuanto a observar esos videos, que siga con frecuencia, lo estudie, lo vuelva a ver y recuerde que tenemos una pregunta pendiente. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia al Espíritu Santo? Escríbame en los comentarios cuál es la ciencia que estudia al Espíritu Santo para que conozcamos más acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Concluyamos con las palabras del credo niceno-constantinopolitano. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Así ha quedado de manera evidente que el Espíritu Santo es persona, que el Espíritu Santo es Dios. Los espero en nuestro próximo tema acerca de la Iglesia y recuerden que para Dios no hay nada imposible.